Bien, pues buenas tardes a todos los que os habéis ido conectando también más tarde. Ya se han cumplido los 15 minutos que os había dejado para resolver el ejercicio que os he dejado aquí subido. Entonces vamos a ir corrigiendo. Y claro, efectivamente el ejercicio os he dejado menos tiempo porque el ejercicio también es más corto. Me interesa también repasar un poco todo el procedimiento o las características principales de este tipo de procedimientos que hemos visto aquí, que ya en la primera pregunta pues tenemos que saber enfocar y encuadrar exactamente en qué tipo de procedimiento estamos, porque si no, como siempre os decía, o como siempre os digo en clases de este tipo, si ya en las primeras preguntas ya no acertamos a qué tipo de procedimiento nos estamos enfrentando, luego se nos cae todo o casi todo el ejercicio, porque si fuera algún procedimiento especial, diferente al ordinario, como tiene normas, estos procedimientos especiales tienen normas específicas que se aplican y que son diferentes a las ordinarias. Si aplicamos las que no son, ya seguramente las preguntas que nos hacen después ya las estaremos también contestando en base a otro procedimiento y por tanto en base a otras normas, ¿vale? ¿Me estáis escuchando bien? Vale. Hay una persona que no me escucha bien, entonces voy a tener que contestar un momento por escrito, porque si no me escucha, por mucho que se lo explique por el audio, no voy a conseguir nada. Un segundo. Vale. Bien, pues aún no habéis llegado tarde, seguro que no habéis podido ni siquiera hacer el ejercicio. Vamos a encuadrar brevemente pues el supuesto de hecho que nos describen. Bueno, estamos en el juzgado de instrucción número 10 de Zaragoza, en funciones de guardia, y se nos dice que incoó las diligencias urgentes número tal, en virtud de atestado número tal de la patrulla de policía local en el que se recogen los siguientes hechos. Al haber sido capturado por el radar móvil el vehículo Seat Hoja Negra matrícula 6091 BQN, que circulaba sobre las 23:30 horas por la carretera de circunvalación Z30 dentro del término municipal de Zaragoza a 60 km/h por encima de la velocidad máxima permitida, procedieron a seguirlo para identificar a su conductor. El conductor del SEAT, al percatarse de que era perseguido por la patrulla, procedió a detener el vehículo en el arcén de la carretera y a situarse en la parte trasera del mismo, ocupando su acompañante la posición del conductor. Requerido para que exhibiera el permiso de conducción, manifiesta haberlo extraviado, pidiéndole entonces que se identificara presentando el DNI número tal, a nombre de Miguel Córdoba Villanueva, y solicitados informes a la central, se comunica por esta que el requerido Miguel se encuentra cumpliendo una condena de privación de derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de 3 años, en virtud de sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Tarragona, de fecha 21 de enero de 2018, no habiéndose extinguido, por tanto, aún dicha privación. El Ministerio Fiscal formuló acusación contra Miguel como autor de un delito contra la seguridad vial previsto en el artículo 379.1 del mismo Código Penal, solicitando por ello una pena de 6 meses de prisión, que aparte también le podría haber solicitado condena por quebrantamiento, o solicitado pena por quebrantamiento de condena, que también está cometiendo ese delito, pero en este caso, en este supuesto práctico, nos centramos en ese delito contra la seguridad vial. Más o menos yo creo que está claro, están muy claros los hechos y la descripción es muy clara. Yo creo que para ponernos en situación, el escenario yo creo que está bastante claro. Vamos a verlo si lo vamos a comprobar ahora mismo ya con la primera pregunta, que ya os digo que muchas veces es crucial en este caso, una vez que ubiquemos el procedimiento al que se nos están refiriendo.
Si contestamos bien esta, luego pues tenemos bastantes papeletas para continuar bien con el ejercicio. Nos pregunta cuál sería el procedimiento adecuado para enjuiciar los hechos descritos. Por ahí veo vuestras respuestas. De momento todos decís que la correcta sería la D. La última de las respuestas, el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Me siguen llegando respuestas, correcto. Bien, lo vamos a resolver sin más demora, ¿vale? Porque efectivamente esa es la correcta. Os he sacado, he querido destacar lo más relevante respecto a la descripción de los hechos que hemos visto hace un momento, que nos encaja en este procedimiento, según el artículo 795, apartado primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y nos dice que el procedimiento regulado en este título, es decir, del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de 5 años, en este caso no excedía de 5 años. Creo recordar que dan 6 meses de prisión, ¿vale? No excede de 5 años. Luego veremos, de todas formas, como veremos un repaso al procedimiento de juicios rápidos en general, veremos un poco más en profundidad el resto de opciones que hay, ¿vale? Aquí vamos a ver lo que aplica a este caso práctico. Además, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial, y efectivamente hemos visto que sí, que así es, que ha habido un atestado policial, además nos dice el número de atestado policial, 2019 total, y que la policía judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del juzgado de guardia, o que aún sin detenerla la haya citado para comparecer ante el juzgado de guardia por tener la calidad del denunciado en el atestado policial. Esto sí, nos dice que se le cita ante el juzgado de guardia, por lo tanto también se cumpliría, y además concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Que se trate de un delito flagrante, ya estaríamos ante un delito flagrante, por un lado, porque es que además le han pillado, pero es que además le han pillado con el radar, le ha detectado el radar a 60 km por hora por encima de la velocidad permitida. Es que además también cumpliría el hecho de que se trate de alguno de los siguientes delitos, en este caso delitos contra la seguridad del tráfico, aunque no lo hubieran cogido en flagrante, pues también entraría por el tipo de delito que ha cometido. Y que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla. En este caso, bueno, eso sí que no es difícil en un caso práctico determinar que entra por aquí, pero efectivamente sí que en este caso, bueno, como ya entraría por los dos primeros apartados y vale con cualquiera de las circunstancias siguientes, ya lo podríamos incardinar, ¿vale? Aún así, en este caso, bueno, si ha habido un exceso de velocidad, ha sido captado por el radar y no hay posibilidad de contrarrestar eso, efectivamente también la instrucción se presumiría sencilla, efectivamente, y de hecho en esos casos aún así también van por este procedimiento. Siguiente pregunta, por lo tanto estamos ante ya todo lo demás. Tenemos que tener claro que nos preguntan o que estamos en un procedimiento por enjuiciamiento rápido, ¿vale? Un juicio rápido. Que los juicios rápidos, aunque luego lo veremos, recalcar, es uno de esos procesos especiales, penales especiales, en los que se aplican las reglas específicas del proceso penal y subsidiariamente las del proceso penal para juicios rápidos, para juicio rápido, efectivamente, pero tiene determinadas especialidades que no están previstas y que efectivamente todo lo no previsto en este título, en este capítulo, se aplica el procedimiento abreviado, ¿vale? Bien, esta pregunta, a ver qué respuestas me llegan. La pregunta, bueno, voy a leerla. Si el acusado hubiera cometido además un homicidio imprudente a causa del exceso de velocidad mientras circulaba con su vehículo, podrían acumularse ambos delitos en el procedimiento que corresponde por el delito contra la seguridad vial.
Aquí ya me habéis contestado varias respuestas, la A, la B y la D. Bien, en realidad, vamos a ver lo que dice, claro, vosotros no tenéis por qué saber, salvo los que estáis estudiando oposiciones a instituciones penitenciarias, que sí que tenéis una parte de derecho penal, no tenéis por qué saber cuál es la pena máxima prevista para el delito de homicidio. Aquí no se dice si se piden más o menos años. Efectivamente, igual sí que es verdad que, por ejemplo, en una oposición para justicia sí que se tendría que decir en el enunciado un homicidio castigado con hasta 15 años de prisión, de 10 a 15 años de prisión, hubiera sido lo suyo, ¿vale? Para especificar más. Por lo tanto, ya, por mucho que sean los dos delitos flagrantes, ya por la limitación cuantitativa de la gravedad de la pena, al exceder el límite que veíamos aquí en la anterior diapositiva, no exceder de 5 años, bueno, ya vemos que el homicidio como mínimo son 10 años de prisión, de 10 a 15 años. Y también, bueno, aplicando el sentido común que dice Isabel, efectivamente se trata de un delito grave y no va a ser de 5 años. Esto no se va a poder aplicar para un homicidio un juicio rápido. Pero es que además, también un poco cómo está la pregunta es un poco enrevesada y sí que últimamente en algunos exámenes hemos encontrado preguntas así. Que podrían acumularse ambos delitos en el procedimiento que corresponde por el delito contra la seguridad vial. Es decir, nos está diciendo si se pueden acumular el delito de homicidio en un juicio rápido con el otro delito, con el delito contra la seguridad vial. ¿Vale? Entonces, la otra respuesta que habéis contestado algunos es la D, que tampoco termina de ser correcta, ¿eh? Ambos delitos no pueden enjuiciarse en un mismo proceso. Sí que pueden enjuiciarse en un mismo proceso, pero en un proceso ordinario. ¿Vale? Pero nos están preguntando si pueden, no si pueden acumularse de manera general, sino que están preguntando exactamente si se pueden acumular en el procedimiento que corresponde por el delito contra la seguridad vial, es decir, en el procedimiento de juicio rápido. Y no puede. La respuesta es tan sencilla como no, sin matices, no puede. La A, ¿vale? No se da aplicación a la investigación y enjuiciamiento de aquellos delitos que fueran conexos con otros u otros delitos no comprendidos en el apartado anterior, es decir, no comprendidos en el 795.1 que hemos visto antes. Supera el límite de 5 años, aunque haya sido flagrante, pero en este caso es que no se pueden acumular en un procedimiento rápido, en un juicio rápido, sino que se podrían acumular, sí se pueden acumular, pero en un procedimiento, en un juicio ordinario, pero no es lo que nos preguntan aquí. Por lo tanto, la D no puede ser correcta, porque sí que pueden acumularse en un mismo proceso, no en este que estamos viendo hoy, en un ordinario, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta solo puede ser la A. Eso es, son conexos, pero solamente para meterlos todos en un juicio ordinario. Correcto, Manuela. Bien, pregunta 3. No habiéndose procedido a la detención de Miguel C.V., ¿quién procederá a citarle para que comparezca en el juzgado de guardia en el día y hora que se señale? De hecho, yo creo que ya en el no sé si en el mismo enunciado o al responder a la primera pregunta, creo que ya hemos visto cuál sería la correcta. Estamos en un juicio por procedimiento rápido de determinados delitos. Las reglas cambian. Tenerlo en cuenta, ¿vale? Aquí quien cita para que comparezca al investigado, quien cita no es el letrado de la Administración de Justicia, ¿vale? Todavía no ha llegado, por así decirlo, no ha llegado a su conocimiento, no ha tenido por qué llegar a su conocimiento. Es directamente la Policía Judicial, ¿vale? La Policía Judicial, nos dice el artículo 796, deberá practicar en el tiempo imprescindible y en todo caso durante el tiempo de atención, en su caso, en caso de que hubiera detención, las siguientes diligencias. ¿Vale? Citará a la persona que resulte denunciada en el atestado policial para que comparezca ante el juzgado de guardia en el día y hora que se señale. De hecho, es que también en la primera pregunta, al responder a la primera pregunta, yo creo que lo hemos visto aquí. También haya sido puesta a disposición del juzgado o detenido a una persona y la haya puesto a disposición del juzgado de guardia, o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el juzgado de guardia, ¿vale?
Aquí ya realmente en la primera pregunta, en la explicación ya os estaba contestando a la tercera, ¿vale? La policía, siempre que la policía judicial haya citado para comparecer ante el juzgado de guardia, por lo tanto estamos contestando igualmente a la pregunta 3, ¿vale? La C, la policía judicial, no es aquí, normalmente sería el letrado de la Administración de Justicia, y la mayoría habéis contestado la B o la C, pero habéis contestado la B pues sin tener en cuenta esta especialidad que tiene en este caso, que es la policía judicial. Además que nos estamos encontrando es en el proceso, bueno, casi, o sea, en el momento previo a que se abra siquiera el proceso. Se le va a citar, se le ha pillado infraganti y se le va a citar ante el juzgado de guardia para que inmediatamente sea juzgado, ¿vale? Bien, pregunta siguiente. Si el juzgado de guardia estimará procedente incoar diligencias urgentes, mediante qué tipo de resolución deberá hacerlo y qué recurso cabrá contra la misma. La B, auto no recurrible. No hay recurso, efectivamente. Estáis contestando bien. Efectivamente, el artículo 797 de la ley de enjuiciamiento criminal nos dice que el juzgado de guardia, tras recibir el atestado policial, de hecho estamos viendo un poco sucesivamente cómo puede transcurrir el proceso en sí. Están bastante bien ordenadas estas preguntas en este supuesto práctico. Bien, pues tras recibir el atestado policial junto con los objetos, instrumentos y pruebas que en su caso lo acompañen, incoará si procede diligencias urgentes contra este auto. Además, no dice cómo incoará, pero luego sí que te dice que contra este auto, por lo tanto, a buen entendedor, no cabrá recurso alguno. Es un auto, el tipo de resolución que se dicta y no cabe recurso alguno. Lógicamente va a ser además una resolución motivada, siempre que mínimamente podamos pensar que la resolución que se va a dictar necesita una mínima motivación, va a ser un auto, ¿vale? No va a ser una providencia. Y en este caso ya nos dice además directamente el artículo 797 que no es recurrible. Si en este caso el juez considerará insuficientes las diligencias practicadas, ¿cuál veríais aquí correcta? Aquí la pregunta no es una pregunta trampa, es muy clara, pero hay una respuesta trampa. Afortunadamente, si ya más o menos veis la primera respuesta, que es bastante clara, a ver, siempre queda el resto de respuestas, pero aquí es probable que si llegáis a esta respuesta D os liéis. La respuesta correcta es la A, ¿vale? A ver si me deja volver a la diapositiva. Sí, la A es la correcta, ¿vale? Ordenará que el procedimiento continúe como diligencias previas del procedimiento abreviado, ¿vale? Luego nos dice que el juez deberá señalar motivadamente cuáles son las diligencias cuya práctica resulta necesaria para concluir la instrucción de la causa o las circunstancias que lo hagan imposible, pero no te dice exactamente qué orden remitir las actuaciones a la policía judicial. No, no está diciendo eso directamente. ¿Vale? Se tendrá que practicar más diligencias, ordenar la práctica de más diligencias, pero tanto como la palabra remitir las actuaciones a la policía judicial, eso es lo que no sería directamente correcto, ¿vale? Por eso la D puede despistar porque dice algo muy parecido a lo que está diciendo el artículo 798, pero no es exactamente lo mismo. No necesariamente va a ordenar a devolver las actuaciones a la policía judicial, no. De hecho, ya es el juez el que controla a partir de ese momento, el juez de guardia, el juez de instrucción de guardia, el que controla a partir de ese momento las actuaciones, no se las devuelve a nadie. Lo que hace es, efectivamente, sí, lo de después, sí, lo de señalar motivadamente cuáles son las diligencias cuya práctica es necesario que realicen, sí, pero devolver actuaciones a la policía judicial, eso sobra, ¿vale? Por eso la D no será correcta, la única correcta, como vemos aquí, es la A, ¿vale? ¿Ha quedado clara esta, Tania? Pasamos a la sexta pregunta, ¿sí? Vale, pues seguimos.
abierto el juicio oral, el Ministerio Fiscal presenta de inmediato su escrito de acusación y el acusado, perdón, solicita la concesión de un plazo para la presentación de escrito de defensa. Aquí hay disparidad. Menos la D, creo que habéis contestado todas, la A, B y C. Aquí es cuestión de saberse el plazo, realmente no hay mucha diferencia entre, la única diferencia es el plazo. De nuevo estamos ante un procedimiento rápido, ante un enjuiciamiento rápido, por lo tanto nos tenemos que saber bien los plazos. De hecho, la posibilidad de que, claro, es que esto es la inmediatez, ¿no? El juicio rápido lo que tiene es celebrar el juicio directamente en el turno de guardia o sobre todo eso, la posibilidad de que se realicen todas las diligencias previas, de todo lo que es la preparación también a la vista oral en el turno de guardia. Pero efectivamente aquí existe la posibilidad de que el acusado pues necesite que se le conceda un plazo para presentar su escrito de defensa. Por lo tanto, aquí se pierde un poco esa inmediatez, pero aún así el plazo que se concede es bastante breve, ¿vale? No es tan breve como el A que veíamos, 3 días, son 5 días, ¿vale? El juez fijará prudencialmente el plazo dentro de los 5 días siguientes, ¿vale? Respuesta correcta la B. Bien, siguiente pregunta, la 7. En el procedimiento que nos ocupa, el letrado de la Administración de Justicia hará el señalamiento para la celebración del juicio oral. Esta os la sabéis en general bastante bien, habéis contestado todos la C. Muy bien. Artículo 800, ¿vale? El secretario sigue diciendo la ley de enjuiciamiento criminal, no han cambiado la referencia al secretario judicial. Para los que llevéis menos tiempo preparando esas posiciones, bueno, antes teníamos que aclarar a los que ya lleváis un tiempo el hecho de que no todas las leyes hubieran renovado la nueva nomenclatura, la nueva denominación de secretario judicial, que ahora es el letrado de la Administración de Justicia, pero ahora ya, como han pasado ya unos años, casi la explicación no habría que cambiarle, darle la vuelta. Para los que lleváis menos tiempo, que sepáis que anteriormente al letrado de la Administración de Justicia se le denominaba secretario judicial. De hecho, en la ley todavía hay más referencias al secretario judicial que al propio letrado, que es la nueva denominación. Pero bueno, eso se irá poco a poco renovando en la ley. Nosotros en el temario, como sabemos que los exámenes os preguntan ya con el nombre actual, aunque en la ley siga refiriéndose al secretario, bueno, pues en las preguntas también y en los temas os ponemos el nombre vigente, el nombre actual del letrado de la Administración de Justicia. Y efectivamente la correcta era la C. Desde 2013, ¿eh? No 2003, 2013. Se cambió. Vale. La correcta es la C, en la fecha más próxima posible, y como vemos aquí, y en cualquier caso, dentro de los 15 días siguientes. Siguiente pregunta, ya nos quedan solamente 3 preguntillas y veremos un pequeño repaso al procedimiento para quedarnos con las características más relevantes, para repasar bien las especialidades de estos juicios rápidos. De todas formas estoy grabando la clase, ¿vale? Me pregunta Miriam por la pregunta 6, pero bien, voy a volver un momento a la solución de la pregunta 6. La B era la correcta, sí. 5 días, ¿vale? Y la 7, 15 días. La fecha más próxima posible, mejor dicho. Y en cualquier caso, dentro de los 15 días siguientes. Bien. En el caso concreto en el que nos encontramos, podrá el acusado presentar su conformidad ante el juzgado de guardia y dictar sentencia de conformidad.
sobre todo fijaros en las respuestas, ¿eh? Esta sucede un poco parecido a la que había antes, que había un no rotundo o un sí porque no sé qué, o no puede haber acumulación de procesos, de estos procesos. Vamos a ver por qué nos dice, son todas que no, menos la primera que sí. La A, efectivamente, la correcta es la A, ¿vale? Vamos a repasar de todas formas. La B dice no porque la pena excede el límite previsto para ello. Realmente no. O sea, realmente dice que realmente lo que es la conformidad se puede prestar, no saldría dentro del límite de la posibilidad de conformidad en este caso. No son 6 meses lo que está pidiendo aquí, por lo tanto, aquí vemos que hasta 3 años de prisión es lo que entraría dentro de la sentencia de conformidad. Por tanto, la explicación que da la B por que no pueda ser ya no encaja. No porque el Ministerio Fiscal no presentó escrito de acusación en el momento oportuno. Si revisamos bien el caso, vemos que sí, el Ministerio Fiscal efectivamente presentó no nos dice nada de que al revés, nos dice que efectivamente ha presentado al final el texto del caso y ha presentado su acusación, su escrito de acusación, pidiendo una pena, tal. Por lo tanto, la C tampoco tiene sentido. Y la D dice no porque la suma de las penas solicitadas supera reducida en 1/3 de los 2 meses de prisión. Pues no, porque aparte de que no es el límite es los 2 años de prisión, pero tampoco lo sumaría, ¿vale? Por lo tanto, la única respuesta coherente es la A, porque de hecho es que sí que puede, porque es que entra dentro de o cumple todos los requisitos que vemos aquí para la posibilidad de que el acusado presente su conformidad ante el juzgado de guardia. Por lo tanto, sí que cabe aquí finalizar con una sentencia de conformidad. No, claro. De hecho, es que no estaríamos. Pregunta Tania si se hubiera acumulado el homicidio por imprudencia, no podría. No, efectivamente. No estaríamos además ante un procedimiento, ante un juicio rápido, ¿vale? Y esta posibilidad, tal cual está regulada en el artículo 801, solamente está prevista para el juicio rápido. También es verdad que para el abreviado en el 787 también existe tal posibilidad, pero para el procedimiento ordinario y menos con un homicidio no existe esta posibilidad. Excedería además por completo de los límites previstos. ¿Dentro de qué plazo deberá dictarse la sentencia de este tipo de procedimiento que nos ocupa? También las respuestas son un poco trampa. Realmente lo que nos dice el artículo 802, apartado tercero, es que la sentencia se dictará dentro de los 3 días siguientes a la terminación de la vista en los términos previstos en el artículo 789. ¿Vale? El artículo 789 sí que dice que podrá, no que deberá, que podrá dictarse la sentencia oralmente en el acto del juicio. Pero aquí la respuesta B, que aún no habéis marcado, no puede ser porque dice deberá dictarse. No, no. Tampoco son 5 días porque nos está diciendo específicamente aquí que son 3 días, por lo tanto esa especialidad hay que respetarla, ¿vale? Cuando nos remite al artículo 789 es a todos los efectos que no se contraía con esta especialidad de 3 días siguientes, ¿vale? El resto del artículo 789 sí que se aplica. Isabel comenta que es en 2015, pues que no me acuerdo ya cuando se cambió. El cambio estamos a vueltas con el cambio de, de la nomenclatura del secretario a letrado. Pues sí, no me acuerdo ahora si fue 2013 o 2015. Seguro que en 2003 no fue. Y me parece que es más reciente, sí, que fue en 2013, 2015. Vamos, que nos lo van a preguntar la fecha exacta. Vale. Sí, correcto. Pregunta Manuela
de verano, vamos a volver un momento a la respuesta B. La respuesta B no puede ser correcta, pero se puede de forma oral cuando finalice el juicio oral. Efectivamente, se puede. Podría dictarse sentencia oral porque no se está remitiendo a la misma norma que para el procedimiento abreviado, y el procedimiento abreviado se permite también la sentencia de juicio oral, pero no te obliga a hacerla oralmente. O es oralmente en el acto del juicio o a los 3 días siguientes a la terminación de la vista, ¿vale? Y dentro de las que vemos aquí, la única que nos vale es la C, porque la B pues es exclusiva o excluyente, es mejor dicho excluyente. Eso parece que solo exista la posibilidad de hacerlo oralmente cuando no es así, ¿vale? Lo veis porque no era correcta, ¿no? Bien, pues vamos a la última pregunta y repasamos, ¿vale? Aprovechamos para repasar un poco el procedimiento de los juicios rápidos. Frente a la sentencia dictada por el juzgado de lo penal podrá interponerse recurso de apelación. ¿Cuál es el plazo para presentar el escrito de formalización del recurso? Bien, 5 días. Efectivamente, la D sería la correcta. Bueno, alguno habéis contestado también la C. En este caso son 5 días, ¿vale? Se remite también a las normas del procedimiento abreviado, pero con las siguientes especialidades. Entonces, aplicamos el procedimiento abreviado, las mismas normas que para el procedimiento abreviado, pero teniendo en cuenta que hay una serie de especialidades, no nos las podemos saltar, ¿vale? El plazo para presentar el escrito de formalización será de 5 días, es la primera especialidad, que es justo por la que nos preguntan. Además, el plazo para que las demás partes puedan presentar sus escritos de alegaciones será también de 5 días. La sentencia tendrá que dictarse dentro de los 3 días siguientes a la celebración de la vista, o bien dentro de los 5 días siguientes a la recepción de las actuaciones si no se celebra ninguna vista, ¿vale? Puede, como ya sabéis, en el recurso, el recurso de apelación, el procedimiento abreviado puede no celebrarse vista. Y por último, la tramitación y resolución de estos recursos de apelación tendrá carácter preferente, ¿vale? Hasta aquí estaría la parte práctica. Ahora vamos a pasar a la parte teórica, por así decirlo, más que teórica. Vamos a ver un pequeño repaso, ¿vale? Vuelvo a insistir en que la clase está siendo grabada, pero si simplemente queréis ver, me pregunta Carolina si le puedo poner la pregunta 4. Sí, la pregunta 4, me imagino que querrás ver la respuesta, ¿vale? Recordad que está siendo grabada, lo digo porque estamos muchas personas apuntadas. Si a todos se os ha escapado una pregunta, imaginaos que tengo que volver 50 veces ¿vale? A varias preguntas. ¿De acuerdo? Por eso también es uno de los motivos por el que lo grabamos. ¿Vale? Vale, pasamos a ver un poco resumen, esquema resumen del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Bien, ámbito de aplicación. Realmente lo hemos visto ya antes, pero por repasarlo aquí, por verlo un poco más en detalle, ¿vale? Delitos castigados con pena privativa de libertad que no excedan de 5 años o castigados con cualesquiera otras penas cuya duración no excedan de 10, cualquiera que sea su cuantía en caso de que sea multa, ¿vale? Tiene que haber atestado policial, como hemos visto antes, y tiene que haberse procedido a su detención o, en caso de no haber habido detención, pues a la citación de la persona denunciada. Su citación ante el juzgado de guardia y, como hemos visto, quien le cita ante el juzgado de guardia no es el letrado de la Administración de Justicia, como suele ser lo habitual, sino la Policía Judicial. Tipo de delito, o bien que sea delito flagrante, que sea uno de los delitos que estamos viendo aquí enunciados o enumerados, lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual en el ámbito de la violencia de género, delitos de hurto y robo de uso de vehículos, contra la seguridad del tráfico, daños contra la salud pública, son delitos muy concretos, y contra la propiedad intelectual e industrial,
¿vale? O también delitos cuando se pueda presumir que la instrucción será sencilla, ¿vale? Pero en todo caso nunca debe de exceder de los límites que vemos aquí, ¿vale? Los límites que vemos en el primer párrafo. En ninguno de los tres casos, ya sea por delito flagrante, por que sea alguno de estos tipos de delitos o delitos cuya instrucción se presuma sencilla. Ya os lo comentaba antes, que es importante tener esto en cuenta. En este caso, la verdad es que ninguna de las respuestas había que aplicar directamente normas del procedimiento abreviado, ¿vale? Pero muchas veces sí que sucede que nos quedamos bloqueados o os quedáis bloqueados cuando vemos que, oye, hay una cosa que no especifica en este procedimiento. Bueno, es que nos está diciendo claramente que en todo lo no previsto expresamente en este título relativo al enjuiciamiento rápido de determinados delitos se aplicarán supletoriamente las normas relativas al procedimiento abreviado. ¿Vale? En todo lo no previsto ahí nos vamos al procedimiento abreviado. ¿Vale? Y luego también todo lo previsto en el procedimiento abreviado hay que irse también a su vez a las normas generales de la ley de enjuiciamiento criminal. Sí, comenta Manuela que en una pregunta nos íbamos al abreviado. Puede que sí, o que yo creo que más bien creo que las respuestas mezclaba respuestas del abreviado. Sí, efectivamente que las diligencias, efectivamente, para las diligencias había que irse al abreviado. Te remite al abreviado, aunque realmente no hemos tenido que aplicar ninguno de los artículos directamente del procedimiento abreviado, ¿vale? Pero efectivamente, cuando las diligencias no eran suficientes, ahí te remite a la forma de proceder para practicar diligencias en el procedimiento abreviado, efectivamente. ¿Cuáles son las actuaciones de la policía judicial? Bueno, pues realmente puede haber mucha... todo el listado que vemos aquí, pues como vemos, nos dice el artículo 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se solicitará del facultativo o del personal sanitario que atendiere al ofendido copia del informe relativo a la asistencia que le ha tenido que prestar para para unir ese informe al atestado policial, para adjuntar el informe del médico o del forense que ha atendido. No tiene por qué ser un forense, pero bueno, puedes ir, por ejemplo, has tenido que recibir asistencia sanitaria de urgencia o la ambulancia, pues el mismo médico facultativo que ha, eh, que ha atendido a la persona, a la víctima del delito, ese informe adjuntarlo al atestado policial que a su vez va a presentar la policía judicial al juzgado de guardia. También puede solicitar la presencia del médico forense cuando la persona que tuviese que ser reconocida no pudiera desplazarse al juzgado de guardia dentro del turno de guardia. Y se informa también a la persona, a la policía judicial informa a la persona a la que se atribuye el hecho. Ahora, en el caso de no procederse a su detención, se le informará del derecho que asiste a comparecer asistido de un abogado. Va a ser puesto a disposición del juzgado de guardia y ahí se le tiene que informar de que tiene derecho a solicitar un abogado o a llamar a su abogado. También la policía judicial citará a la persona que resulte denunciada en el atestado policial, como hemos visto antes en una de las preguntas, ¿vale? Sería precisamente una de las preguntas cuando os pregunto a quién es el que cita, cuál es el funcionario o quién tiene la competencia para citar al denunciado ante el juzgado de guardia. Bueno, pues la policía judicial. También se cita a los testigos para que comparezcan en el juzgado de guardia en el día y la hora que se les indique. A las demás entidades a las que se refiere el Código Penal, también se puede remitir al Instituto de Toxicología o al de Medicina Legal o al laboratorio correspondiente las sustancias aprendidas en el caso de que haya sido un delito de tráfico de drogas. También la práctica de las pruebas de alcoholemia, en este caso que se realicen, se tendrá que ajustar a lo establecido en la legislación para seguridad vial. En fin, hay varias actuaciones que puede realizar la policía judicial que vemos aquí resumidas y que básicamente tendremos que acudir para mayor detalle al 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vamos también a ver brevemente cuáles son
las diligencias urgentes que se pueden realizar ante el juzgado de guardia ya en sede judicial, en juzgado de instrucción. Bien, el juzgado de guardia podrá recabar o solicitar los antecedentes penales del detenido o del investigado. También para clarificar los hechos, pues tendrá que obtener los informes periciales que haya solicitado la propia policía judicial, o ordenar muy bien que el médico forense examine a las personas o a las personas que hayan sido involucradas en el delito, o incluso en su caso eh, tasar judicialmente las, como vemos aquí, según la tasación judicial a que se refiere, efectivamente, claro, de los bienes u objetos aprehendidos o intervenidos y puestos a disposición judicial, efectivamente. ¿Vale? También se toma declaración al detenido puesto a disposición judicial o a la persona que consta como investigada en el atestado. También se toma declaración a los testigos, obviamente. Se lleva a cabo las informaciones previstas en la ley de enjuiciamiento criminal respecto a la posibilidad de asistencia a las víctimas y al derecho a personarse como parte, entre otras cuestiones. También se prevé llevar a cabo el reconocimiento en rueda del investigado si es necesario, claro. ¿Vale? Y en caso de que haya testigos que hayan comparecido y que hayan sido citados y hayan comparecido a la citación ante el juzgado de guardia, obviamente. El careo entre testigos si es necesario, o incluso entre testigos e investigados, o entre los propios investigados entre sí, para ver si hay contradicciones. Ordenará la citación también de las personas que considere necesario que comparezcan ante él. Ordenará también la práctica de cualquier otra diligencia que pueda llevarse a cabo en el acto o dentro de los plazos, dentro de los plazos que se prevé para la celebración en el turno de guardia, ¿vale? En el servicio de guardia, ¿vale? Uy, se me va la diapositiva. La resolución que dicta el juez de guardia, una vez que finalizan todas estas actuaciones, es un auto frente al que no cabe el recurso, como veíamos. Hay tres opciones: que repute el hecho delito leve, por lo tanto se iría a procedimiento para los delitos leves y habría un enjuiciamiento inmediato. No se le remitiría al juzgado de lo penal, al juez de lo penal, sino que directamente se haría el enjuiciamiento inmediato. Si las diligencias son insuficientes, entonces, como hemos visto en aquella pregunta que nos ha salido al principio, habría que celebrar esas diligencias previas mediante los trámites previstos para el procedimiento abreviado, como nos recordaba hace un momento Manuela. Y puede ser que, bueno, que no sea delito leve, que entre dentro de las funciones del juez de guardia y o que incluso se han realizado esas diligencias previas y haya que seguir con el procedimiento. La continuación del procedimiento, la siguiente fase sería la preparación del juicio oral, ¿vale? En la fase de preparación del juicio oral nos vamos al artículo 800 de la ley de enjuiciamiento criminal y vemos aquí un poco el esquema que quedaría, que además, bueno, ha quedado un poco extraña la flecha esta, bueno, parece que las propias flechas entre sí estén formando otra flecha que señale hacia arriba, pero no ha sido conscientemente, es como tal cual ha quedado el esquema. Vemos el juez de guardia que oirá al Ministerio Fiscal y a las partes personales para que se pronuncien sobre si procede o no, o procede el sobreseimiento por un lado o el juicio oral. Tanto en un caso como en otro debe dictarse auto, ¿vale? El auto de sobreseimiento, o sea, siempre el sobreseimiento se tiene que dictar por auto, y en el caso de la apertura del juicio oral, el propio artículo 800 nos dice claramente que tiene que abrirse mediante auto. Como hemos visto antes, precisamente una de las preguntas también era sobre la sentencia de conformidad. Nos preguntaban que si podía solicitar sentencia de conformidad.
lo hemos visto antes, ahí sí que no vamos a repetirlo, pero recordamos que es ante el juez de guardia, en el momento en el que tiene que presentar, el momento procesal en el que ha de presentar conforme al artículo 801 en ese momento, y con esos requisitos es ante el juez de guardia. Y cuando no haya conformidad y haya que continuar con el procedimiento y el acusado presente su escrito de defensa, el letrado de la Administración de Justicia lo que tiene que hacer es, ahí sí que es el letrado el que cita ante el juicio oral. No lo que veíamos antes, que salía en una de las primeras preguntas de quién citaba al acusado, bueno, al investigado ante el juez de guardia. No, no. Estamos en una fase posterior. Aquí ya se le cita no ante el juez de guardia, sino para que se celebre la vista ante el juez de lo penal, que va a ser el que va a dictar la sentencia. ¿Vale? Por lo tanto, lo cita y nos vamos ya al procedimiento, a las normas del procedimiento abreviado. ¿Vale? Y la sentencia deberá dictarse en el plazo de 3 días desde la terminación de la vista. ¿Vale? Que eso lo hemos visto antes también, que 3 días a la terminación de la vista, pero como nos remite también al procedimiento abreviado, pues efectivamente también se podrá, como os he comentado antes, se podrá dictar en el propio acto del juicio, ¿vale? Pero si no se dicta verbalmente en el propio acto del juicio con posterior documentación de esa sentencia oral, si no, son 3 días como máximo desde la terminación de la vista. Y vaya, aquí ha terminado la sesión de hoy. Siempre cuando hago este tipo de clases prácticas me gusta reservarme un rato más por si surgen dudas, por si hay cualquier problema, porque también hoy había una delegación que se había conectado para hacerlo de manera grupal. Entonces, por eso me dejo más margen. Habríais visto que la sesión iba a ser de hora y media. Bueno, lo que dure. Si hay dudas, podemos alargar esa hora y media. Si no, pues lo dejamos por ahí. Vale, me gusta. Muchas gracias a los comentarios. La verdad es que animan bastante y más con este calor que estamos pasando. Estos comentarios de agradecimiento por la clase. Me alegro que os haya sido útil. Y bueno, veo, Carmen, buena puntuación has tenido, muy bien. Sí, pregunta Ana si hay un juez. Efectivamente, si al final se continúa, porque continúa el procedimiento y hay que continuar por este mismo procedimiento rápido, no se remite ni al ordinario. Bueno, obviamente si se tuviera que ir al ordinario también habría que ir al juez de lo penal, pero como veíamos aquí en esta diapositiva, la otra opción que había es que juzgue el propio juez de guardia porque sea un delito leve. En ese caso no se va al juez de lo penal, pero si no es un delito leve hay que remitirlo para que termine el juicio rápido, lo terminará el juez de lo penal, efectivamente, sí. Pues veo que no entran más dudas, sí que lo tenéis bastante aclarado. Pues bueno, muchas gracias como siempre por vuestra atención y nos iremos viendo en las próximas clases. La convocatoria en principio está al caer, sobre todo la de justicia. Penitenciarías suele tardar un poco más, suele ser, a veces convocan en julio, pero lo normal es que convoquen más a partir de septiembre. Pero en justicia sí que lo tenemos más, parece que está más cerca, así que mucho ánimo que ya falta poco. Sí, las respuestas os dejaré la grabación en el campus y la podréis ver en el módulo práctico. Sí, si lo tenéis activado, sí, correcto. Venga, pues nos vemos en próximas clases. Hasta otra.